Bueno, para arrancar este análisis a fondo de hoy, vamos a empezar con una imagen mental bastante sorprendente. A ver qué te parece. Uy, a ver, ¿qué traes hoy? Imagínate a uno de los entrenadores de fútbol más exitosos del mundo, ¿vale? De estos tipos súper estrictos, un campeón mundial, pragmático, de los de disciplina casi militar en el vestuario. Sí, el típico líder autoritario de toda la vida. Exacto. Pues ahora visualiza a ese mismo líder bajando los brazos en la batalla contra los teléfonos móviles, permitiendo pantallas en el vestuario y reduciendo sus legendarias charlas técnicas bueno, a una simple conversación de pasillo. Madre mía, suela a que ha tirado la toalla totalmente. Claro, parece el inicio del declive de un líder que ha perdido el control de sus jugadores, pero, y aquí está la sorpresa, ese entrenador es Didier Deschamps. ¡Ostras! Y lo que desde fuera parece una rendición incondicional ante los caprichos de la generación Z, es en realidad el hackeo de gestión de talento más brillante del deporte de élite de cara al Mundial de 2025. ¡Qué barbaridad! Porque claro, el arquetipo del líder autoritario clásico, ese sargento de hierro que exige obediencia ciega, eso está colapsando en el deporte de alto rendimiento hoy en día. Totalmente. Y las fuentes que manejamos hoy en esta inmersión, que van desde crónicas recientes de la UEFA Nations League hasta entrevistas sobre la sociología del vestuario francés, pues revelan un cambio de paradigma que es brutal. Y fíjate, los resultados en el campo justifican cada una de estas decisiones poco ortodoxas. Es que para diseccionar este cambio de liderazgo, tenemos que ver cómo se materializa sobre el césped. Tenemos sobre la mesa ese partido por el tercer puesto de la Nations League, el del 8 de junio de 2025 en Stuttgart. Sí, esa victoria de Francia por 2-0 contra una Alemania que además jugaba en casa. Justo. Pero a ver, el marcador es súper engañoso si miramos cómo empezó el partido. Los primeros 20 minutos fueron un auténtico asedio alemán. O sea, las estadísticas son apabullantes. Totalmente, acaparaban el 56% de la posesión en ese tramo. Mm. Y generaron 20 remates frente a los 15 de Francia. Incluso si miras la métrica de goles esperados, el famoso XG, favorecía a los alemanes. Tenían un 2,55 frente al 2,33 francés. Claro. Y Joshua Kimmich, el capitán alemán, salió a la zona mixta súper frustrado, diciendo que a los 6 minutos ya deberían haber ido ganando 3-0. Y no exageraba, O sea, tuvieron un remate al palo de Florian Wirtz, luego ese gol anulado a Denis Undav por el VAR. Ah, sí, por esa falta milimétrica en la construcción de la jugada sobre Rabiot, ¿verdad? Exacto. El volumen ofensivo de Alemania fue masivo. Hundían a Francia en su propia área una y otra vez, moviendo el balón de lado a lado, asfixiando totalmente la salida. Ya, pero ahí, y esto es clave, ahí radica el gran espejismo del fútbol moderno, ¿no? Confundir el dominio territorial con tener el control real del partido. Tal cual, tal cual. Porque, a ver, viendo esa avalancha inicial, a mí me venía a la cabeza la imagen de, no sé, como un boxeador. A ver, explícame eso. Sí, imagina a Alemania como un boxeador que lanza 100 jabs rápidos, que hacen mucho ruido, pero que no hacen daño real. Y Francia, en cambio, lanza solo 2 golpes, pero son golpes de knockout directo. Qué buena analogía, sí. Pero claro, al ver estas estadísticas, yo me pregunto, ¿Alemania hizo un partido terrible? ¿O es que Francia tuvo una suerte increíble frente a la portería? Bueno, no es suerte en absoluto. Lo que vemos aquí es la diferencia entre volumen de juego y precisión clínica. O sea, Alemania es un equipo que ha perfeccionado la ingeniería de construir la jugada hasta la frontal del área. Pero cuando llegan ahí se apagan. exacto, cuando pisan la zona de castigo carecen de ese instinto asesino. Les falta contundencia. Y Francia, en cambio, está diseñada psicológicamente para no entrar en pánico cuando no tiene el balón. Saben sufrir. Saben que el rival, por pura fatiga mental de tanto atacar sin premio, pues va a cometer un error tarde o temprano. Y cuando ese error ocurre, la ejecución francesa es, vamos, quirúrgica. Y vaya si fue quirúrgica. O sea, fíjate en el primer gol. Minuto 45. Justo al borde del descanso, que es el momento más doloroso para encajar un gol. El peor momento psicológico, sí. Hay una recuperación en el medio campo de Tchouaméni. Mete un pase vertical rapidísimo y Kylian Mbappé hace un control orientado que desactiva a Kimmich en un milisegundo. O sea, fue visto y no visto. ¡Qué barbaridad de jugador! Se acomoda el cuerpo y clava un tiro con rosca al segundo palo, imposible para el portero.
Un zarpazo letal que además, oye, marca su gol número 50 con la selección absoluta. Palabras mayores ya, ¿eh? Y la historia se repite en la segunda parte. Minuto 84. Robin Koch, el central alemán, comete un error tremendo en la salida de balón. Un exceso de confianza total. Sí, sí, se confió muchísimo. Mbappé huele la sangre, le roba la cartera, corre solo hacia la portería y claro, todo el estadio está esperando que reviente la red para sumar otro gol a su cuenta, ¿no? Y va y la pasa. Va, levanta la cabeza y regala una asistencia en bandeja para que Michael Olise marque a puerta vacía. 2 fallos alemanes, 2 goles franceses. Cero histeria. Bueno, cero histeria y la red de seguridad increíble que es tener a Mike Maignan en la portería, claro. Hombre, por supuesto. Que hizo 6 paradas clave que frustraron cualquier intento de rebelión de Alemania. Totalmente. Pero, oye, esa secuencia de los goles me parece que ilustra la madurez que separa ambas selecciones de cara a ese Mundial de Norteamérica 2026. Sí, porque no se trata solo de un partido puntual, ¿sabes? Refleja el momento histórico estructural de los dos proyectos. Fíjate que Julian Nagelsmann, el seleccionador alemán, dejó una frase en rueda de prensa que es, vamos, de una crudeza insólita en la élite. ¿Qué dijo exactamente? Admitió abiertamente que son un equipo en construcción y soltó esto, literal, ¿eh? Dijo que no se pueden recuperar 8 años de mal trabajo en solo 2 años. Ostras. O sea, asumir ese rol de perdedor con potencial en un país que es tetracampeón del mundo. Eso debe ser dificilísimo de digerir para la prensa alemana. Muy duro. Básicamente está señalando todo el periodo posterior al Mundial de 2014. O sea, una década donde Alemania ha encadenado eliminaciones tempranas y ha perdido su identidad táctica. Claro. Y pide paciencia alegando que les faltan, como él dice, puntos porcentuales de madurez. Pero si miramos al banquillo de enfrente, o sea, Francia parece tener un ecosistema a prueba de cualquier crisis. Totalmente impermeable. Es que venían de una derrota traumática apenas unos días antes. Perdieron 5-4 contra España en unas semifinales loquísimas. Un partido caótico, sí. Y Deschamps decide meter el bisturí. Hace 8 cambios. 8. En el 11 titular para jugar contra Alemania. Deja fuera a titulares indiscutibles como Dembélé o Camavinga por molestias físicas. Mete a chavales sin apenas rodaje internacional. Y la maquinaria sigue a lo suyo. No pierde ni medio caballo de potencia. Es alucinante. Y la irrupción de Michael Olise es el ejemplo perfecto de esa maquinaria inagotable. O sea, cuando Antoine Griezmann anunció su retirada en 2024, saltaron todas las alarmas. Lógico, es que Griezmann era el motor ahí. Exacto, era el metrónomo, el nexo entre el medio campo y la delantera durante más de una década. El vacío parecía, inabarcable. Y de la nada se consolida Olise, despuntando en el Bayern Múnich. Un chaval nacido en Londres, ¿no? Sí, sí. Que al principio ni siquiera dominaba el idioma francés bien, pero aterriza en el vestuario, asume toda la responsabilidad creativa y sentencia a Alemania como si llevara 50 partidos de internacional. ¡Qué barbaridad! Pero, a ver, analizando esta abundancia de talento, a mí me surge una duda enorme sobre la gestión del grupo. Dime. O sea, tener una línea de ensamblaje que no para de producir estrellas mundiales suena al sueño de cualquier entrenador. Pero en la práctica eso tiene que ser una pesadilla de recursos humanos. Tela marinera, sí. Tienes a 20 y tantos jugadores veinteañeros, multimillonarios, seguidos por millones en redes sociales. Y todos creen que merecen ser titulares. Mi teoría, viéndolo desde fuera, es que para mantener a esos egos controlados sin que el vestuario explote, el entrenador tiene que gobernar mediante el miedo absoluto. Una dictadura, vamos. Claro, una autoridad tan dictatorial que nadie se atreva ni a chistar. Pues mira, la lógica tradicional del fútbol te daría la razón totalmente. Durante décadas, la gestión de egos en la élite se ha basado exactamente en eso, en el miedo y en castigar la disidencia. Claro. Pero los análisis recientes del entorno de la selección francesa demuestran que Deschamps ha hecho exactamente lo contrario. ¿En serio? Sí. Él mismo confiesa que si intentara aplicar esa mano dura que le funcionó, por ejemplo, cuando ganó el Mundial de Rusia en 2018, este equipo habría implosionado. Se dio cuenta de que gobernar a la generación Z mediante el autoritarismo clásico es la receta más rápida para perderlos. Madre mía, pues entramos de lleno en lo que nuestras fuentes marcan como el verdadero factor diferencial de esta selección. O sea, Deschamps ha pronunciado una frase que, sinceramente, debería marcarse en las escuelas de negocios. ¿Cuál de ellas? Ha dicho literalmente, los códigos han cambiado. Qué gan, ¿verdad? Está reconociendo que el cerebro de un jugador nacido en el 2003 pues no procesa la autoridad ni la información de la misma manera que lo hacía uno nacido en los años 80. Desde luego que no. Y el primer gran dogma que ha derribado es el de las reuniones interminables.
las famosas charlas tácticas. Buf, es que históricamente el estándar en el fútbol profesional, y más a nivel de selecciones donde hay súper poco tiempo para entrenar, es sentar a los jugadores en una sala de vídeo durante 45 minutos. Sí, a tragar diapositivas. Tal cual, el cuerpo técnico desmenuza los patrones del rival, las transiciones, pues diapositiva por diapositiva. Y Deschamps ha fulminado ese formato. Las ha reducido a un máximo de 10 minutos. 10 minutos. Espera, 10 minutos para preparar un partido contra una potencia como Alemania. 10 minutos. Él explica que va directo al grano porque es plenamente consciente de que a los 10 minutos el umbral de atención de estas jóvenes estrellas simplemente se evapora. A primera vista parece una locura. O sea, ¿cómo comprimes toda la estrategia defensiva en lo que tardas en tomarte un café? Ya. Pero a ver, si aplicamos un poco de neurociencia básica, tiene todo el sentido del mundo. Estamos hablando de la generación de TikTok. Totalmente. Cerebros hiperestimulados, acostumbrados a consumir información en ráfagas de 15 segundos. Si los encierras 45 minutos, a partir del minuto 11 solo miran a la pared pensando en qué van a cenar. Sí, sí. Es que desconectan. Y Deschamps ha entendido que entregar el 100% de la información resulta en una retención del 10%. Claro, prefiere entregar solo el 20% de la información más crítica, los principios fundamentales, y asegurarse de que la retención sea absoluta. Pasa de un modelo de memorización robótica a uno de autonomía. Les da 3 directrices claras y confía en ellos. Es que esa es la clave de Bóveda, ¿no? La confianza frente a la microgestión. Y esa misma filosofía explica la decisión que más ha escandalizado a la vieja guardia, que es la eliminación de la prohibición de los teléfonos móviles. El gran tema intocable del fútbol. Exacto. La guerra contra las pantallas ha sido una cruzada personal para la mayoría de los entrenadores, confiscar los móviles en las comidas para obligarlos a hablar. Era la norma sagrada. Y Deschamps la ha levantado por completo. Sí, por completo. Y aquí, aquí es donde me cuesta no ver esto como una bandera blanca. Ceder en lo de los móviles suena a rendirse. Suena un poco al padre agotado que le da la iPad al niño en el restaurante para que se calle, ¿sabes? Entiendo por qué lo ves así, claro. ¿No socava esto su autoridad frente al grupo? Si les dejas estar en Instagram en el vestuario antes de una semifinal, pues estás perdiendo el foco, ¿no? A ver, parece una capitulación si analizas el liderazgo como una lucha de poder tradicional. Pero Deschamps lo hace desde el pragmatismo puro. Él argumenta algo que es irrefutable. A ver. Dice, estos chicos tienen libertad absoluta con sus dispositivos durante 10 meses al año en sus clubes. En el Real Madrid, en el Bayern, en el Arsenal. Ya, claro. Creas un ambiente carcelario. Al eliminar la prohibición, desactivas esa rebeldía. Pero lo más brillante es cómo ha integrado él esa tecnología en su gestión. Sí, eso es increíble. Leyendo los artículos para preparar esto, me sorprendió muchísimo descubrir que ahora usa WhatsApp como herramienta principal de recursos humanos. Sí, es genial. O sea, cuenta que cuando un jugador sufre un golpe o tiene problemas en su club, ya no llama al representante o al director deportivo de turno. Le manda un WhatsApp directo al jugador y dice que le responden en segundos. Claro, porque ha hackeado el canal de comunicación donde ellos se sienten seguros. Exacto. No les exige que se adapten a la burocracia de un señor de 50 y tantos años, sino que él desciende a la plataforma donde ellos viven. Es que al comunicarse en su idioma digital y además mostrar interés genuino por su vida personal, por la música que escuchan, por sus aficiones, pues construye un capital de confianza inmenso. Claro, conecta con ellos. Porque el liderazgo moderno, bajo presión, no consiste en demostrar quién manda con reglas absurdas. Si fuerzas a un chico de 20 años a escuchar una charla aburrida o le quitas el móvil, acatará la norma por miedo. Pero el fin de semana, cuando las piernas pesen, no va a correr ese metro extra por ti. Totalmente de acuerdo. Deschamps cambia la obediencia obligada por el compromiso emocional. Sacrifica su propio ego para maximizar la eficacia de todos. Y fíjate, ese contraste entre la obediencia por miedo y el compromiso emocional se vuelve mucho más bestia cuando repasamos la hemeroteca de esta misma selección. Porque, el ecosistema de Francia no siempre ha sido este remanso de paz tan idílico. Ni muchísimo menos. Hace apenas 15 años, era literalmente el hazme-reír del mundo entero. Hablo del Mundial de Sudáfrica, en el 2010. ¡Ay, madre mía! El motín de Kneisna fue probablemente el colapso institucional más vergonzoso de la historia del deporte europeo.
Es que fue de película. Los jugadores, en plena Copa del Mundo, negándose a bajar del autobús para entrenar porque habían expulsado a Anelka de la concentración. Y la imagen, o sea, el mundo entero viendo en directo cómo el seleccionador, Raymond Domenech, totalmente humillado y abandonado por sus líderes, tuvo que leer ante las cámaras de televisión el comunicado de huelga que los propios jugadores habían redactado. Qué vergüenza de verdad. Fue la destrucción nuclear de un vestuario. Así que claro, cuando Deschamps asume el cargo en 2012, no hereda un equipo de fútbol, hereda un trauma psicológico nacional. Y su trabajo consistió en reconstruir esa autoridad desde las cenizas, no a gritos, sino con muchísima inteligencia emocional. Y el éxito de esa reconstrucción se ve hoy clarísimo en la actitud de sus estrellas. La evolución de Kylian Mbappé es la prueba del algodón. Total. Al principio a Mbappé se le criticaba por ser egocéntrico, obsesionado con sus números, pero en Stuttgart, llevando el brazalete de capitán, le regala ese gol hecho a Olise. Sí, sí. Y cuando la prensa intenta picarle preguntando por las críticas que recibe cuando no brilla, su respuesta es de una madurez alucinante. Lejos de victimizarse, dice con toda la frialdad que el hecho de que la gente le exija tanto, simplemente, y cito, pone respeto en su nombre. Es un escudo psicológico perfecto. Y oye, con ese golazo Alemania ya se coloca con 50 tantos, ¿eh? Está a uno solo de igualar al mítico Thierry Henry y a 7 del récord de Olivier Giroud. Si las lesiones le respetan, pulveriza los registros antes del próximo Mundial, seguro. Sin duda. Y todo este contexto cristaliza en el panorama que tenemos por delante hacia el Mundial de 2026. Tras cerrar esta etapa, Francia es el gigante a batir. Totalmente. Salvo por ese partido raro frente a España, llevan 8 meses invictos. Arrancan las eliminatorias contra Ucrania con una mezcla perfecta de veteranos y frescura, bajo un liderazgo que funciona como un reloj. Y mientras, en el otro extremo, Alemania empezará sus eliminatorias frente a Eslovaquia rodeada de dudas, aferrándose a los restos de su vieja guardia y buscando esa identidad que, como dijo su entrenador, perdieron hace 8 años. Ya te digo, hay una ironía histórica en todo esto que me resulta hasta poética. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuál? En los años 90, cuando Deschamps era jugador, el icónico Eric Cantona lo bautizó despectivamente como el aguador. Ah, es verdad, el aguador. Decía que era un jugador gris, sin talento, que su única función era robar el balón y entregárselo rápido a los que de verdad sabían jugar. Vaya tela. Y resulta que hoy ese supuesto aguador sin brillo es el arquitecto del equipo más vanguardista, letal y psicológicamente sano del fútbol mundial. Ha sabido leer el cambio de época mejor que ningún otro. Es que el aguador entendió que el verdadero talento de un líder no es que te aplaudan por lo mucho que sabes, sino crear el entorno para que los demás rindan al máximo sin que tú seas un estorbo. Y este 2-0 frente a Alemania no es el triunfo de un sistema de juego, es el triunfo de un sistema de comprensión humana. Qué bien dicho. Y bueno, eso nos abre la puerta a una reflexión mucho más amplia para ir cerrando. Una que trasciende el deporte. A ver qué nos dejas hoy. Si la selección francesa, un entorno de máxima presión, con una exposición mediática brutal y exigencia inmediata, logra mantenerse en la cima, acortando reuniones a 10 minutos, eliminando prohibiciones anacrónicas y escuchando a sus jóvenes talentos, ¿no va siendo hora de que el mundo corporativo tome nota? Pues sí, fíjate. Quizás sea el momento de que la gente que nos escucha se pregunte si la rigidez de nuestras oficinas, las reuniones de 2 horas que podrían ser un mail, o los sistemas educativos basados en memorizar, ¿no están en realidad mutilando el potencial de las nuevas generaciones? Ahí queda esa reflexión. Muy potente para pensarla, desde luego. Pues sí, que la curiosidad no cese, nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.